Amén, mis hermanos. Buenos días con todos. ¿Cómo están los ánimos, mis hermanos? No se nota. Buenos días, queridos hermanos. Amén. Parece que no han desayunado bien. Cuidado, hermanos. Amén. Vamos a predicar el día de hoy, Dios mediante, Oseas 13, 9 al 11. Mis hermanos, la pregunta es, ¿dónde está tu rey? Pero antes yo creo que necesitamos recordar ante quién estamos, ¿verdad? Siempre existe el peligro, hermanos, de que vengamos acá por costumbre o por rutina. Y en múltiples ocasiones la palabra de Dios muestra que Dios incluso eso lo desprecia. Y la mayor desgracia que nos pudiese ocurrir es que cuando llegue el día final el Señor nos diga: apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Mis hermanos, yo quiero que recordemos ante quién estamos, ante la palabra de quién estamos. Así que con humildad, por favor, quisiera que nos dirijamos a nuestro buen Dios. Mis hermanos, yo sé, cada uno tenemos nuestros afanes, nuestras cosas. Algunos de repente desde ya están pensando en el almuerzo. Y esa es una falta de reverencia ante nuestro Señor. Amén. Vamos a pedir a nuestro buen Dios que nos ayude en este tiempo. Padre Santo, Señor de señores y Rey de reyes, nos acercamos, Señor, ante el trono de tu gracia, con humildad recordando, Señor, que tú nos hiciste, tú nos formaste y finalmente, Señor, tú nos juzgarás, porque eres bueno, santo y poderoso. Te pedimos, Señor, que nos des el entendimiento el día de hoy para comprender qué es lo que tú nos quieres decir a través de tu palabra. Mi Señor, podemos escondernos, podemos disimular los unos a los otros. Ante ti, mi Señor, siempre estamos desnudos. Padre Santo, ayuda a que este tiempo sea un tiempo en que estés obrando poderosamente. Señor, te pido que me des la claridad para poder explicar tu palabra y que prepares nuestros corazones para que obres poderosamente en tu pueblo, mi Señor y Salvador, te lo ruego, te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amados hermanos, vamos a leer todos juntos Oseas 13 del 9 al 11, por favor. Es necesario que todos estemos con nuestras Biblias en Oseas 13 del 9 al 11. Si ya lo tenemos, ayúdenme por favor con vuestro amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. En Oseas 13 del 9 al 11. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Versículo 10. ¿Dónde está tu rey? ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades? Y tus jueces, de los cuales dijiste, dame rey y príncipes. Te di rey en mi furor, y te lo quitaré en mi ira. Amén. Amén, mis hermanos. Vamos a ir a explicar rápidamente, a exponer rápidamente qué es lo que el Señor nos está diciendo en el libro de Oseas el día de hoy. Empieza diciendo, mis hermanos, te perdiste. Este versículo, mis hermanos, comienza diciendo, te perdiste, mas en mí está tu ayuda. Noten, mis hermanos, esta pequeña frase. De repente lo estamos tomando de manera muy inadvertida. No corramos tan rápido porque acá dice algo sumamente importante. El Señor inicia diciendo, te perdiste. Noten que no está diciendo, estás en problemas, Israel. No está diciendo simplemente, tienes dificultades. Está diciendo algo más grave, algo más profundo. Te perdiste. Te perdiste. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, del peso de la frase que tenemos ante nuestros ojos el día de hoy? No está diciendo, el enemigo te destruyó. No está diciendo, fuiste víctima de una tragedia. Está diciendo, tú mismo te perdiste. Y es que, mis hermanos, nosotros sabemos ya que el pueblo de Asiria iba a atacar a Israel, los iba a destruir, los iba a destrozar, los iba a invadir.
Pero saben que la destrucción de Israel no vino primero de Asiria. ¿Saben de dónde vino la destrucción de Israel? De su propio corazón. La desgracia no empezó con el ejército invasor, la desgracia empezó aquí adentro. Y es exactamente la misma desgracia que sigue sucediendo el día de hoy. Israel no fue destruido en primer lugar por Asiria, fue destruido aquí en su corazón. No fue la espada quien destruyó a Israel, fue su rebelión. No fue el ejército enemigo, mis hermanos, fue su idolatría. No fue la política quien los iba a destruir, iba a ser su pecado. Como dice el libro de Jeremías 2:19, dice: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios. Entonces, mis hermanos, Israel finalmente había cavado su propia tumba con cada acto de idolatría, con cada altar levantado a Baal, cada vez que confió en el rey y no en Dios, y cada vez que se rebeló contra la voz del Dios Santo. La primera idea que yo quiero exponer en este momento, mis hermanos, es la siguiente. No necesitas un demonio para arruinarte. No necesitas que una desgracia llegue a tu vida para arruinarte. Tú mismo puedes hacerlo con tu pecado. Y muchas veces estamos temerosos de que nos pueda suceder algo, que pueda sucedernos nuevamente una desgracia a nosotros o a nuestros seres queridos. Yo creo que un temor que tienen los creyentes o tenemos los creyentes es: wow, a veces no sé qué tendría que pasar para que mi fe tambalee. Y la realidad, mis hermanos, es que no necesitamos llegar tan lejos. Tú mismo puedes arruinar tu fe con tu pecado. No necesitas enemigos externos, y los tienes, pero la carne que habita en ti es capaz de destruirte si no lo mortificas. Permíteme repetirlo, mi querido hermano. La carne que habita en ti, el pecado que mora en ti, es capaz de destruirte si no lo mortificas. La segunda parte de las Escrituras nos dice, claro, en la primera parte nos dice: te perdiste, oh Israel. Seguimos en el versículo número 9. En la segunda parte dice: mas en mí está tu ayuda. Interesante. El Dios del juicio, el Dios que iba a pronunciar este juicio, también estaba ofreciendo redención. Estaba recordando nuevamente dónde está la salvación. Y la salvación y la redención en la ayuda siempre están en Dios, mis hermanos. Solo en Dios, pero solo en Dios. El Dios que dice en este momento: te perdiste, nótenlo, está diciendo también: en mí está la ayuda, en mí está la salvación. Yo puedo salvarte. Pero, queridos hermanos, como muchos hoy en día, Israel no quiso la ayuda. ¿Hay alguna parte, hermanos, que han leído en la Biblia, que vean al pueblo de Israel que digan: no queremos la ayuda de Dios? ¿Han leído ustedes? De repente los que tienen las versiones más modernas lo tienen. Tú no ves en la Biblia al pueblo de Israel diciendo explícitamente: yo no te necesito, Dios. Yo no quiero tu ayuda, Dios. Yo no sé si alguno de ustedes ha dicho esa frase: Dios, yo no quiero tu ayuda. ¿Alguien lo ha hecho? En su furia, en su cólera o en su soberbia, ¿alguien ha dicho: Dios, yo no quiero tu ayuda? Nadie, ¿no? Pero Israel lo hizo y nosotros también lo hacemos. Y permítanme mostrarles cómo. Israel no quiso ayuda porque no quiso escuchar a los profetas. Eso demuestra que no quería la ayuda de Dios. Israel no quería ayuda porque no quería confesar sus pecados. Israel no quería ayuda porque no quiso dejar a sus ídolos. Díganme, mis hermanos, si eso cambia con el día de hoy. Hoy no queremos escuchar su palabra. Hoy no queremos confesar nuestros pecados y mucho menos queremos dejar nuestros ídolos. Eso quiere decir que aunque no digas explícitamente: Dios, no necesito tu ayuda, tu vida práctica lo está gritando. Por eso Israel se perdió y por eso el día de hoy muchos se pierden. Nótenlo, no porque Dios no quiera salvar, sino porque el pueblo no quiere ser salvo. Y esta frase es la que sigue
y debería seguir llamando nuestra atención. Te perdiste, dice el Señor. Ahora, vamos a pasar por favor al versículo número 10, Oseas 13:10. Y el Señor empieza haciéndoles una pregunta. ¿Dónde está tu rey para que te guarden en todas tus ciudades? Y tus jueces sobre los cuales dijiste, dame rey y príncipes. Ahora, en primer lugar, el Señor está diciendo que se habían perdido. Y se habían perdido en muchos sentidos. Pero el día de hoy, bueno, en el versículo de hoy está preguntando particularmente por los reyes que ellos habían pedido. Ahora, ustedes recordarán que hubo un punto en el Antiguo Testamento en el que el pueblo pidió un rey. ¿Lo recuerdan, mis hermanos? Pidió un rey, ¿verdad? Lo voy a explicar dentro de un momento, pero antes quisiera empezar con un principio básico. El hombre necesita ser gobernado. Desde el principio, cuando Dios, mis hermanos, creó a Adán, no lo hizo autónomo ni autosuficiente. Adán. El hombre está diseñado, escúchenme bien, mis hermanos, para ser gobernado. El hombre está diseñado para ser gobernado. Cuando Él creó a Adán nuevamente, no lo hizo autónomo y no lo hizo autosuficiente. Dios le dio mandatos, le dio límites. Y no solamente Dios le dio mandatos y límites, le dio una comunión con Él. Eso lo olvidamos. En Génesis 2:16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, y ahí está. Pero desde el inicio el hombre fue diseñado para ser gobernado. El hombre fue creado con la necesidad de vivir bajo el gobierno de Dios. Lo voy a repetir, mis hermanos. El hombre fue creado con esa necesidad. No fuimos diseñados para ser nuestros propios reyes. En nuestra naturaleza no hay independencia espiritual saludable. A lo que voy es que la libertad verdadera no es la ausencia de autoridad, sino la sumisión al Rey justo y sabio. Y eso es algo interesante que muchas personas nos critican a los cristianos de que no somos libres, ¿no? Han escuchado, los han acusado, oye, no te dejan a ti porque eres cristiano, ¿no? O no te permiten, ¿no? Qué pobrecito. No es que no nos permitan. Por lo menos la palabra de Dios nos muestra, la libertad verdadera no es la ausencia de autoridad. Es la sumisión al Rey justo y sabio. Pero ¿cuál es el problema, mis hermanos? El pecado. ¿Por qué no nos podemos someter a ese Rey justo y sabio? Y la respuesta es sencilla, el pecado. Porque cuando el pecado entró al mundo, el corazón humano se rebeló contra ese diseño divino. Y de hecho contra todo diseño de Dios. Ese es el gran problema con el pecado. Y así que el problema ahora del hombre caído es el siguiente, mis hermanos. Porque aún el hombre es caído, necesita ser gobernado. Aún el hombre caído necesita ser gobernado. El problema es su pecado. Entonces, el hombre caído está en la siguiente condición. El problema del hombre caído no es que no quiere ser gobernado, sino que no quiere ser gobernado por Dios. Esa es la gran diferencia. Alguien dijo una frase interesante. El pecado es en su raíz el deseo de ser independiente de Dios. Y a veces nosotros no articulamos de esa manera el pecado, ¿no? A veces simplemente pensamos que el pecado son cosas evidentemente malas, ¿no? Robar, matar, etc. Pero si tú quieres ir a la raíz del pecado, el corazón del pecado quiere ser independiente de Dios. Pero aún así, por su diseño, una persona necesita ser gobernada. Entonces, el hombre caído prefiere el gobierno de su carne, el gobierno de sus emociones, el gobierno de ídolos que no corrigen, o el gobierno de reyes humanos que no exigen santidad. Martín Lutero dijo una frase sumamente interesante. Porque finalmente, insisto, estamos diseñados para ser gobernados. Lo estamos. Martín Lutero decía, cuando el hombre deja de confiar en Dios, no se queda sin fe. Simplemente pone su fe en otra cosa.
Cuando el hombre deja de confiar en Dios, no se queda sin fe, simplemente pone su fe y su esperanza en otra cosa. Y por supuesto la pregunta entonces es, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu esperanza? ¿Dónde? ¿Quién gobierna tu vida? Y no me puedes decir que nadie. No me puedes decir que nadie. Hay siempre alguien gobernando en tu vida. Pero lamentablemente el corazón de una persona caída, de una persona que no ama a Dios, es lo que leemos en Lucas 19:14. No queremos que este reine sobre nosotros. No queremos, esa es la realidad. E Israel hizo exactamente eso. Dios era su rey, pero ellos dijeron, ¿recuerdan? Danos un rey como las demás naciones. Eso está en 1 Samuel. Y Dios les respondió con juicio. Porque ahora la pregunta que les está haciendo en Oseas 13:10 es la siguiente: ¿dónde está tu rey? Y ahora volvemos nuevamente a las Escrituras. Ellos habían pedido un rey, como las demás naciones. Dios se los había dado. Ahora ellos estaban en aprietos. Y sus reyes ni nadie más podía hacer nada por ellos. Hermanos, finalmente, ¿quién puede hacer algo en favor de nosotros cuando Dios está en contra de nosotros? ¿Dónde vas a buscar tu ayuda cuando Dios esté contra ti? No, pero es Dios. ¿Cómo Dios estaría contra mí? El pasado domingo leímos Oseas 13, 7 y 8, ¿no? Como osa que ha perdido los hijos los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón. Ese es un Dios santo, mis hermanos. Y la pregunta es, ¿dónde vas a buscar tu ayuda cuando ese Dios santo está en tu contra? Y la respuesta es evidente: en ningún lado. Y ahora el Señor, y el problema con ellos fue, pusieron su esperanza en un rey físico. Y ahora el Señor les dice, ¿dónde está tu rey para que te guarde? Y esta es la voz de un Dios que llama la atención a un corazón necio. Es como si les dijera, ¿no querías un rey humano? ¿No pediste jueces, príncipes y estrategias de poder mundano? Y ahora que el peligro llegó, ¿dónde están para salvarte? Y aquí, mis hermanos, se revela una verdad devastadora. Todo rey que no sea Dios te dejará sin defensa cuando llegue el día del juicio. Porque finalmente, mis hermanos, la palabra de Dios no nos muestra simplemente cosas que suceden en este lado de la eternidad. No simplemente nos muestra recetas o antídotos para resolver nuestros problemas de ahora. No sé, algunos estamos con juicios, algunos estamos con deudas, algunos estamos con problemas personales. Y la palabra de Dios no se limita solamente a los problemas de acá. El Señor siempre tiene en mente la eternidad. Y en la eternidad, todo rey que no sea tu Dios te va a dejar, en esta vida y en la venidera, todo rey que no sea tu Dios te va a dejar sin defensa. Y como dicen las Escrituras, ¿de qué sirve que el hombre gane el mundo si pierde su alma? Piénsalo. Cuando llegue el día en el que estés delante del Señor, delante de tu Creador, tus logros no te guardarán. Tu inteligencia no te guardará. Tu religión sin Cristo no te guardará. Tu razonamiento humano no te guardará. En aquel día, cuando estemos delante de nuestro Creador, se te va a hacer exactamente la misma pregunta que tienes ante tus ojos. ¿Dónde está tu Rey para salvarte? Y si ese Rey no es Jesucristo, no hay mucho que hablar. No hay mucho que hablar. Vamos por favor a Oseas 13:11. Vamos todos juntos por favor a Oseas 13:11. Y entonces el Señor sigue haciendo alusión al rey que había pedido el pueblo de Israel. Y dice, te di rey en mi furor. Perdón. El Señor dice, te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Dios está recordando al pueblo de Israel
lo que había ocurrido en el pasado. Vamos a 1 Samuel 8, del 5 al 7, por favor. Vamos a leerlo todos juntos. Vamos, por favor, a Oseas, a 1 Samuel 8, 5 al 7. Están atentos, amén. Primera de Samuel 8, 5 al 7, por favor. Ya lo tenemos, mis hermanos. Dice así la palabra del Señor. Y le dijeron a Samuel, el pueblo a Samuel, ¿no? Y le dijeron, he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Versículo 6. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Versículo 7. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. ¿Y qué hizo el Señor? Les dio un rey. ¿A qué rey les dio? Les dio al rey Saúl, ¿correcto? Ahora, algo interesante, mis hermanos, es a quién exactamente se está refiriendo en el versículo 13, en el capítulo 13, versículo 11. Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Porque aquí en el libro de Oseas no menciona explícitamente a quién. Ahora, la mayoría de los teólogos están de acuerdo que en realidad se refiere a Jeroboam. Se aplica, por supuesto, a Saúl, en el contexto inmediato, al rey que les dio en su furor, pero más propiamente se aplica al rey Jeroboam. Porque recuerden, después de Saúl, Dios dio a un rey conforme a su corazón. ¿Recuerdan quién era? El rey David. Pero después del rey David hubo una gran división. Y quien consolidó esa gran división fue el rey Jeroboam. Es interesante porque si ustedes leen, ven que aún Dios les dio ese rey. Pero se los dio, como dicen las escrituras, en su furor. En su furor. Entonces, algunas cosas para notar. ¿Por qué el pueblo de Israel había pedido un rey como los demás? ¿Por qué? Perdón. Danos un rey como tienen las otras naciones. Y es que el pueblo de Israel tenía motivos para pedirlo. En primer lugar, lo interesante es que tenía una mezcla de quejas razonables. No la estaban pasando bien. La persona que les estaba gobernando en ese tiempo no lo estaba haciendo de la mejor manera. Pero ellos, en lugar de buscar a Dios y esperar en Dios, prefirieron solucionarlo a su manera. Buscar un rey. Otra cosa que los motivó fue sus ideas de grandeza, como las otras naciones, decían ellos. Y finalmente, ellos buscaron otro rey porque tenían una confianza depositada en lo que se ve en lugar de lo que no se ve. Y ese sigue siendo el problema al día de hoy. Una confianza depositada en lo que se ve en lugar de lo que no se ve. Ellos necesitaban un rey, pero se olvidaban de que la ocupación y la preocupación de un buen rey, hermanos, no es solamente cuidar a su pueblo de peligros ajenos o peligros que vienen de afuera. Un buen rey no solamente cuida a las personas de los peligros exteriores. Un buen rey cuida a su pueblo de ellos mismos. Ese es un buen rey. Alguien que te cuida a ti de ti mismo. Pero Dios no estaba contento. Él les dio lo que pidieron. Ellos querían un rey, Él les dio un rey, para mostrarles las consecuencias de vivir lejos de su voluntad. Porque el Señor dice, y te lo di en mi ira. Dios permitió que los reyes que ellos tanto querían les fallaran, fueran corruptos y finalmente que sus reinos colapsaran. Entonces, mis hermanos, esta pequeña parte nos lleva a la siguiente lección. Dios a veces concede lo que el hombre insiste en pedir, aún así, aún si es para juicio. ¿A dónde voy? No toda respuesta que Dios nos da a nuestras oraciones es necesariamente una bendición. A veces pedimos y pedimos y pedimos y pedimos algo
y el Señor nos los da, y no necesariamente por una bendición. Y el Señor muchas veces te va a dar lo que tanto estás pidiendo para que aprendas a confiar más en Él. Como el Salmo 106:15 dice, y les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Ahora vamos a la parte crucial, mis hermanos. ¿Cómo se relaciona todo esto con el Evangelio? Porque estamos viendo, mis hermanos, que rechazar el gobierno de Dios en nuestras vidas es estar perdidos. Si Dios no gobierna y no está gobernando en tu vida, estás perdido. ¿Cuántos quieren estar perdidos, mis hermanos? Nadie, ¿no? Por lo tanto, ¿cuántas personas quisieran que Dios gobierne en vuestra vida? ¿Amén? Ustedes dicen amén y la Biblia dice nadie. La Biblia dice, mis hermanos, que nadie quiere el gobierno de Dios. Vamos por favor a Romanos 3:11 al 12. Romanos 3:11 al 12, por favor. Dice las Escrituras, mis hermanos, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dicen las Escrituras. Yo les muestro, hermanos, no para desanimarlos, todo lo contrario, les muestro estos versículos para que veamos la real condición de nuestro corazón delante de Dios. Esa es la condición espiritual de toda la humanidad. Nadie busca a Dios, nadie busca su gobierno. Hermanos, nadie quiere al verdadero rey. En el corazón caído somos todos como Israel, que dice, dame un rey, pero que no seas tú. Y por eso estamos perdidos, no solo confundidos, no solamente rotos, perdidos. Eso es como la palabra del Señor lo articula, que estamos perdidos, como ovejas sin pastor, como ciudadanos sin rey, como rebeldes sin esperanza. Ahí, esta es la condición del ser humano. Ahí, en este momento, es donde entra el glorioso mensaje del Evangelio. Porque el Evangelio dice algo impresionante. Vamos por favor a Romanos 10:20. Vamos por favor a Romanos 10:20. Romanos 10:20 dice, fui hallado de los que me aceptaron en su corazón. Dice así en vuestras Biblias, mis hermanos, entré a la vida de los que abrieron las puertas de su corazón. Miren cómo dice las Escrituras, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Mis hermanos, las Escrituras muestran que Él vino por los perdidos. Él tuvo compasión de nosotros. Nunca nosotros fuimos quienes le dimos una oportunidad a Dios para que entre en nuestras vidas. Y mis hermanos, yo sé que lamentablemente en muchos lugares la prédica consiste en simplemente crear una atmósfera de sentimentalismo y decir, acepta a Cristo en tu corazón. Pero las Escrituras no nos mandan, no nos muestran eso. Nos muestran a un Dios misericordioso que busca y va a gobernar a personas que no quieren ser gobernadas por Él. Eso, mis hermanos, se llama gracia. El rey que fue rechazado vino en busca de los rebeldes. Y lo interesante es que no vino para aplastarlos, sino vino a rescatar a los que se habían perdido. Miren cómo dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces, mis hermanos, esa es la maravilla del Evangelio. Esa es la gloria de Jesucristo. Jesús es el Rey que fue tratado como un perdido para salvar a los que realmente estaban perdidos. Él fue coronado no con oro, sino con espinas. Él no vino a recibir el trono de Jerusalén, sino a cargar la cruz del Calvario.
Jesucristo fue tratado como el peor de los criminales, como un rebelde más, para que los verdaderos rebeldes que somos tú y yo pudiéramos ser reconciliados con Dios. 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado. Él es el Rey. Jesucristo es el Rey que descendió para buscarte. El soberano murió por los súbditos que lo odiaban, y el justo reinó desde una cruz para salvar a los injustos. Ahora, mis hermanos, hoy Dios nos hace la misma pregunta que Israel: ¿dónde está tu Rey? ¿Dónde está tu Rey? Y me quiero tomar unos segundos para que esa pregunta penetre y recaiga en nuestros corazones y sopesemos el peso de esa pregunta. ¿Dónde está tu Rey? ¿Dónde está tu Rey? ¿Está tu vida gobernada por Cristo? ¿Realmente tu vida está gobernada por Cristo? ¿O tu vida está gobernada por ti mismo? Hermanos, Cristo no solamente vino a rescatar a los perdidos, vino a gobernar sus corazones. Lo voy a repetir: Cristo no solamente vino a rescatar a los perdidos, también vino a gobernar sus corazones. Y así que no puedes ver a Jesucristo solamente como tu Salvador, sino también como tu Señor. Y es por eso, mis hermanos, que la verdadera salvación no solamente consiste en el perdón de los pecados, sino en la entronización de Cristo en tu corazón. Sino en que Cristo esté reinando en tu corazón. Y aquí está el problema. Muchos piensan que ser salvo significa simplemente recibir perdón de pecados. Como si Dios fuera un juez, ¿no? Que firma tu liberación y luego te deja libre para hacer lo que quieras. Eso no es el Evangelio, mis hermanos. La verdadera salvación no solamente perdona tus pecados. Yo voy a pedirles encarecidamente, amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, el día de hoy he venido con la voz bastante bien afectada. Y que eso que no sea de distracción, para que puedan escuchar lo que quiero decirles, mis hermanos. La verdadera salvación no solo perdona tus pecados, transforma tu vida entera. La transforma. No es solamente la salida del infierno, es una entrada al reino. Pero muchas veces no lo vemos así. Colosenses 1:13 dice: Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Así que no solamente significa que Él ha perdonado tus pecados, ahora estás en su reino, ahora estás bajo su gobierno. Ser salvo, mis hermanos, es cambiar de dueño, es cambiar de gobierno, es cambiar de trono. Ya no vives para ti, ya no gobiernas tu propia vida. Cristo toma su lugar en el centro de tu corazón. Eso significa entronizar a Cristo en tu corazón. Eso significa entronizar a Cristo en tu corazón. Entronizar a Cristo en tu corazón significa que Él manda y tú obedeces. Él decide y tú confías. Él dirige y tú sigues. Ya no vives para tu voluntad, sino para la suya. Y aquí está la gran diferencia. Muchos dirán amén, pero otros dirán complicado. Y ahí está la diferencia. Qué fácil es decir, que todos mis pecados son perdonados. Perdón. Pero qué difícil es decir, Cristo reina en mi vida. Tú decides, yo no. Pero necesitamos llegar a ese punto. Como en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. La señal de que una persona ha sido verdaderamente salvada no es solamente la persona que dice Jesús me perdonó, sino una persona que vive bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, Jesús no es un salvador a medias.
permítame repetírselos, por favor. Jesús no es un salvador a medias. Donde Él salva, Él también reina. Siempre. Siempre. No puedes recibir a Cristo como Salvador y al mismo tiempo rechazarlo como Señor. Si Él no es Señor de todo, no es Señor de nada. Entonces yo te pregunto, ¿Cristo reina en tu corazón? ¿Cristo reina en tu corazón? ¿Él gobierna tus pensamientos, tus decisiones, tus anhelos, tus acciones? ¿O quién gobierna todo eso? Alguien lo está gobernando. ¿Lo estás obedeciendo como a tu rey o solo lo mencionas como tu salvador? Si Cristo no está en el trono de tu vida, entonces tú sigues siendo tu propio rey. Y como hemos visto, mis hermanos, en el libro de Oseas 13:10, todo rey aparte de Dios te va a dejar perdido. Todo rey que no sea Dios siempre te va a dejar perdido. No importa que seas tú mismo. No importa que tú tengas las mejores intenciones para tu vida. Entonces, quisiera concluir con algunas preguntas de aplicación. 3 preguntas. En primer lugar, ¿has reemplazado el gobierno de Dios por el de tus propios deseos? Yo creo que es una pregunta importante que necesitamos hacernos. ¿Has reemplazado el gobierno de Dios por el de tus propios deseos? Y para eso nos ayuda a preguntarnos, ¿dónde está tu rey? Y ese rey puede ser tu comodidad, tus finanzas, tu reputación, tu voluntad, el placer. ¿Qué te mueve? Número 2. ¿Confías más en soluciones humanas que en el plan de Dios? ¿Confías más en soluciones humanas que en el plan de Dios? Te animo a que lo anotes. Y más aún te animo a que lo medites. ¿Confías más en las soluciones humanas que en el plan de Dios? En el fondo de tu corazón crees que un cambio de entorno, de política, de relaciones va a solucionar los problemas de tu alma. Y finalmente la pregunta número 3. ¿Has pedido cosas que Dios ahora te da como castigo y no como bendición? Dios a veces dice sí, no porque necesariamente está de acuerdo con lo que estás pidiendo. Y muchas veces parte de su disciplina es entregarte a tus propios deseos. Yo creo que son 3 preguntas importantes que necesitamos hacernos, mis hermanos. Meditar en esas preguntas y ver realmente y evaluar quién está reinando en nuestras vidas. ¿Qué realmente nos mueve? ¿Qué realmente en el fondo de nuestro corazón nos mueve? Insisto en eso porque, atención, el rey que escojas o el rey que tengas va a determinar el rumbo de tu vida y el rumbo de tu eternidad. Y vengo del futuro. Todo lo que no sea Cristo te va a fallar. Todo lo que no sea Cristo te va a fallar. Te va a prometer poder, pero te va a dejar débil. Te va a hacer sentir seguro por un momento, pero te va a abandonar en la tormenta. Te va a decir que puede salvarte, pero cuando venga el día de la angustia, no va a poder hacer nada por ti. Solamente les animo, miremos a nuestro alrededor. El dinero reina sobre muchos, pero no resucitará a nadie del polvo. El éxito, las ansias de éxito reinan sobre otros. Perdón. Pero no rompe las cadenas del pecado. La religión sin Cristo reina sobre multitudes, pero no lava pecados ni abre el cielo. Todo rey que no sea Cristo es un impostor. Lo voy a repetir, mis hermanos. Todo rey que no sea Cristo es un impostor. Todo trono que no sea su cruz y su resurrección es una silla rota que no puede sostener tu alma. Israel gritó, mis hermanos, danos rey, danos príncipes.
Y Dios les dijo, ¿dónde está tu rey ahora para que te guarde? Pero el día de hoy no es diferente. ¿Dónde está tu rey? Si tu rey, si lo que gobierna en tu vida es lo siguiente, tu carrera, tu dinero, tus emociones, tus hijos, tus sueños, tus logros, todas esas cosas van a fallarte. Si tu rey es alguna de todas estas cosas que he mencionado, finalmente vas a terminar defraudado. Pero si tu rey es Jesús, el que fue clavado en una cruz por los rebeldes, el que murió por los perdidos, entonces no estás solo, no estás perdido, estás guardado, estás salvo, estás completo. Como dice Judas 1:24-25, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Si Jesús es tu rey, cambia mucho. Porque van a venir las tormentas de la vida, se los aseguro. Se los aseguro. Y después que vengan las tormentas de esta vida, en la vida venidera, también las cosas van a cambiar. ¿Dónde está tu rey cuando tus pecados te acusen? Cuando los momentos difíciles vengan, van a tener que venir estas preguntas para ti. Con esto concluyo. ¿Dónde está tu rey cuando tus pecados te acusen? Si Jesucristo es tu rey, cuando los pecados te acusen, tú podrás decir, ahí está mi rey. Él murió por mis pecados. Yo estoy bien con Dios por Él. Cuando te pregunten dónde está tu rey cuando tu corazón desfallezca, tú podrás decir tranquilo, allá está mi rey. ¿Dónde está tu rey cuando estés a punto de cruzar la frontera con la eternidad? Tú podrás decir, allá está mi rey. Si es Cristo. Si tu rey es Cristo, entonces no hay condenación para ti. Pero si no es Cristo, entonces lo has perdido todo. Entonces les dejo, mis hermanos, con esta única, última y vital pregunta. ¿Dónde está tu rey? ¿Y quién es el que realmente gobierna tu corazón? Porque donde está tu rey, ahí también está tu esperanza o tu perdición. Vamos a orar. Padre Santo, te agradecemos, Señor, por este tiempo que nos has dado. Y nos acercamos, Señor, para pedirte perdón por cada vez que nuestras vidas y nuestras decisiones demuestran, Señor, que tú no eres nuestro Rey. Perdónanos, Señor, por cada vez que nosotros tomamos decisiones, no por nuestras convicciones, sino por nuestras conveniencias. Señor, tú te pedimos que perdones esa tan grande hipocresía en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ver tu reino como algo, como lo que es, como lo más valioso de nuestras vidas. Ayúdanos a recordar, Señor, que tú moriste por nuestros pecados, pero que tú nos hiciste, Señor, para que vivamos para tu gloria y para tu honra. Padre Santo, te pedimos, Señor, que cuando esta vida nuestra se acabe, nosotros podamos decir con toda confianza, ahí está mi Rey, Jesucristo, por quien lo he dado y lo he perdido todo. Mi Señor, pero somos conscientes que te necesitamos, Señor, aún para crecer, para poder poner nuestra confianza. Te pedimos, Señor, que nos ayudes y nos perdones, Señor. Ayúdanos, Señor, a someternos a tu glorioso reino. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.